mi orgullo es Cartagena. Bueno, tengan un cordial saludo, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a este panel que se está haciendo en el marco del fortalecimiento del orgullo por la ciudad de Cartagena, llamado la iniciativa Mi Orgullo es Cartagena, para formar a los futuros embajadores y las futuras embajadoras de la cartageneidad. Para esta ocasión tendremos dos invitados especiales muy importantes. En el día de ayer contamos con la investigadora Milicen Martínez Iriarte, que tiene un recorrido en el tema de los planes especiales de salvaguardia, y al profesor, maestro, doctor Ricardo Chica, que ha sido un docente investigador alrededor del papel del cine y de las comunicaciones en la construcción de Cartagena de Indias. Para el día de hoy vamos a tener a la docente Margelis Rivero Seña, que es historiadora de la Universidad de Cartagena, con especialización en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAP. Tiene maestría en Historia de la Universidad de los Andes, con énfasis en Historia de las Ciencias. Es ganadora de la convocatoria de semilleros de investigación por ciencias en calidad de coordinadora de semilleros de ISTEC, Historia Empresarial de la Costa Caribe, Universidad Libre. Obtuvo el reconocimiento como mejor estudio monográfico sobre Cartagena titulado Empresarios Román, otorgado por el Instituto Distrital de Cultura de Cartagena en la primera convocatoria de premios regionales y becas distritales. Es ganadora también de la beca Germán Menares para estudios de posgrado en historia, otorgado por la Universidad de los Andes en el 2005, y es ganadora de la convocatoria de proyectos de posgrado del 2005, otorgados por el Centro de Estudios Socioculturales de CESO, Universidad de Los Ángeles 2006, miembro activo de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, ha dictado importantes conferencias en varias universidades y ciudades, ha publicado libros, varios artículos y tiene una larga experiencia como investigadora y docente. Antes de darle la palabra a esta investigadora, Margelis Rivero Seña, quisiera también abrir un espacio para nuestra organización invitada, nuestra organización asociada, la Fundación Amor y Vida, para que también dé unas palabras de introducción y de manera inmediata comenzamos con la ponencia del día de hoy. La palabra a la Fundación Amor y Vida. Muy buenos días, maestra Margelis. Para nosotros es un honor contar con usted, a todos los invitados que nos están acompañando en esta mañana. De verdad, muy buenos días, bienvenidos sean todos. Y me sobra decirles que es un orgullo para la Fundación Amor y Vida, para mí como directora de la Fundación. De antemano les recuerdo, Marta Zawadi es mi nombre. Es un honor contar con ustedes y que sean nuestros aliados y nuestros compañeros en este gran proyecto que sé que lo vamos a sacar adelante con gran éxito. Bienvenidos sean todos y muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Ya podemos empezar. Rafael. Claro que sí. Luego de esta presentación tan importante de la Fundación Amor y Vida y luego de esta presentación de esta gran docente, la docente Margelis, creo que podemos dar inicio a este panel tan importante en el día de hoy para construir orgullo por Cartagena. Se trata de la historia empresarial de la ciudad de Cartagena a cargo de la profesora Margelis. Profesora Margelis, tiene la palabra toda suya. Profesora. Bien, muchas gracias, Rafael. Me avisas cuando se escuche entrecortado. Bueno, como dijo la persona, la mujer que intervino hace poco al inicio, que le gustaría que le hablaran un poco de ese proceso del sitio de Pablo Murillo y lo que ocurrió posterior a esto. Quiero hacer referencia a esa parte rapidito. Voy a leer un poco la introducción de mi libro sobre los empresarios román. En las primeras décadas del siglo XIX en Colombia se presentó una reducción en el comercio de exportación, cuyos efectos se vieron reflejados
en la disminución del capital público y privado, situación que repercutió sobre el sector empresarial, pues su escaso capital hacía difícil el establecimiento de empresas. De igual manera, ayudaron a agravar la situación las condiciones geográficas, pues el comercio se veía obstaculizado por el estrangulamiento que presentaban las vías fluviales y terrestres, impidiendo la formación de un mercado regional y nacional. Aquí es importante identificar estos factores que han sido como el talón de Aquiles para los empresarios a través de la historia, y esto desde que se tiene memoria desde los periodos coloniales, los diferentes momentos de ese periodo colonial y en el periodo republicano, y aún hoy yo diría que usted para tener acceso a regiones como en el sur del país, en la Amazonía, Guainía, Bichada, digamos, se presentan toda esta serie de obstáculos porque la comunicación vía terrestre no es tan fluida. Tienen que abordar diferentes medios de transporte, hacer tramos en chalupa, en ferry o en helicóptero, es decir, que todavía sigue siendo un talón de Aquiles las vías de comunicación para los empresarios y por supuesto para nosotros los ciudadanos, los clientes, los que recibimos encomiendas, en fin. Entonces es algo que ya viene de tiempo atrás y que aún se mantiene, y que esto hace por supuesto costoso la llegada de muchos productos a algunas regiones apartadas de las cabeceras municipales. En el caso de Cartagena, al igual que en el resto del país, el comercio había sido la principal actividad económica antes de la independencia. Yo diría que en Cartagena esto se mantiene, es decir, tenemos unas apuestas productivas, el sector industrial en Mamonal, la dinámica de ese comercio exterior, importación y exportación, que fluye por los diferentes, por el puerto de Cartagena y digamos los diferentes puertos que están ahí, y también la actividad del turismo, que empezó a despegar a finales de la década de 1930, ya habían entrado el siglo XX, yo diría que más o menos 1940, cuando se construye el primer hotel moderno de la ciudad, que es el Hotel Caribe, imitando un poco el Hotel del Prado que se había construido en la ciudad de Barranquilla, y para sacarle ventaja un poco a Barranquilla, que ya estaba incursionando en otra actividad económica distinta a la del comercio exterior, había que aprovechar pues que teníamos también una inversión a nivel nacional, porque no solo fue con capital local, sino también una inversión de empresarios nacionales que se hizo para construir este primer hotel moderno en la ciudad de Cartagena de Indias, el Hotel Caribe. Entonces, esto también es un ícono propio de los cartageneros, este hotel que se construyó. Y siguiendo con esta historia, entonces, por el puerto de Cartagena ingresaban diversos artículos europeos, incluyendo materias primas esenciales como el hierro, el acero, una amplia gama de textiles y otros productos, entre ellos vinos, harina, aceite de oliva, especias y medicamentos. Al mismo tiempo se exportaba a España y otras colonias como Cuba y México oro acuñado en joyas, pequeñas cantidades de productos exóticos tropicales tales como algodón, cacao, la cinchona, palo de tinte. Este último se exportaba en mayor cuantía por el puerto de Santa Marta. También se llegó a exportar cuero. Según un estudioso de esta temática, Anthony McFarlane, las políticas de libre comercio implantadas durante la reforma de Carlos III en las últimas décadas del siglo XVIII tuvieron un impacto insignificante sobre el crecimiento del comercio de exportación en la Nueva Granada. Si bien se dio alguna mejora en las oportunidades de exportar ciertos productos, como los ya señalados, estos seguían siendo tan escasos que no podían ser base de un crecimiento económico general. Para no alargar más la cosa, no obstante, los cambios políticos que implicó la lucha por la independencia, como la muerte de algunos comerciantes, el traslado de otros a poblaciones como Barranquilla, no eliminó del todo a los individuos que
conocieron el oficio del comercio. Las familias Pombo y del Castillo son un ejemplo de la permanencia de dicha actividad a lo largo del siglo XIX en Cartagena. De hecho, les hablo de estas dos familias, y en especial los del Castillo. Sabemos que fundaron para 1861 una casa comercial que fue muy reconocida en el medio, muy grande, que se dedicaba a la exportación de variados productos y la importación de manufacturas, y luego esta actividad pues la complementó. Ya entrando el siglo XX, se reconoce a los del Castillo, a esta familia, por ser la fundadora de una empresa manufacturera como la harinera Tres Castillos, que aún tiene, digamos, tiene vida en el mercado, aunque ya no sea una empresa familiar netamente, sino una empresa de capitales mixtos, pero permanece aún, y su producto de estrella con el que se le conoce, la harina Tres Castillos. Seguramente muchos de ustedes han comprado esa harina para preparar omelette, en fin. Entonces, volviendo a esto de la independencia, hay que anotar que después de haber logrado la independencia con respecto a España, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos impulsaron las políticas de migración de europeos como una forma de atraer el progreso hacia estas tierras. Y Colombia, por supuesto, no fue la excepción. Al interior de las clases altas se dio cierta tolerancia a estas ideas. Entonces, quienes llegaron a Colombia, se esperaba, bajo esta política de migración de extranjeros, que llegaran los ingleses, pues se consideraban los más desarrollados de Europa, la gente que pues se había modernizado y por supuesto donde había tenido despegue ese proceso de industrialización en sus tres fases. Y Inglaterra había acaparado el mercado de muchos productos. De hecho, el destierro del poderío colonial español se dio gracias a la intromisión también de los ingleses en sus luchas por tener un libre mercado en estas colonias, que se sacudieron del imperio español y entraron a establecer relaciones comerciales con Inglaterra y a establecerse este imperio, Inglaterra, como el principal socio comercial, en el caso nuestro y de los otros países independientes, nuestro principal socio comercial. Pero el número de extranjeros que llegó a Cartagena fue menor comparado con los que llegaron a Barranquilla, estableciéndose familias como los Aicardi, Bocio, Emiliani, Juan Bautista Mainero y Truco, Benedetti, Manuel Román y Picón, entre otros. Estas familias lograron consolidar los negocios que montaron en la ciudad, aportando con ello a la transformación urbana de la misma a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Entonces les hablo de este personaje porque es el que voy a tratar en esta ponencia, y hasta ahí esa breve introducción. Sabemos que le había quedado la ciudad destruida, la población había sido diezmada drásticamente, pero había que sobreponerse. Y en eso pues inicia un proceso de recuperación de la ciudad para 1870, pero donde se consolidó realmente ese proceso de despegue, de modernización de la ciudad, fue en el periodo de la regeneración. Y estamos hablando de 1884 a 1900. Es un periodo donde teníamos un presidente costeño, Rafael Núñez, el único presidente que hemos tenido oriundo de acá. Por supuesto teníamos otro, Olivella, pero hasta hace poco la literatura lo reconoció, aunque no estuvo por largo tiempo, ¿verdad? Entonces, perdón, Olivella no, Juan José Nieto, perdón. ¿Tiene las diapositivas puestas en este momento? Sí, las diapositivas. No están apareciendo en pantalla. No están apareciendo. Bueno, déjame ver aquí. Perdón, diapositivas. Bueno, entonces, si alcanzas a ver algo, no lo tengo como diapositiva, sino un texto. ¿Sí alcanzas a ver? No, no se está proyectando aún. Intente nuevamente con las flechas. Espérate un momento. Volvemos a la conferencia. ¿Dónde era que
estaba aquí. Perdón. Me salí de la... No alcanzo a ver aquí. Estoy buscando el icono. Aquí. Listo. Voy aquí a activar la flecha. Y ahí se ve. ¿Aló? Sí, sí, claro que sí. Sí, entonces hay un proceso, no están como diapositivas, el proceso de recuperación económica de Cartagena durante el periodo de la regeneración, ahí como le había señalado anteriormente, pero para que ese proceso se diera, por supuesto, necesitábamos un aliado que mirara hacia la costa Caribe, porque después de todas estas guerras que se libraron posterior a las guerras de independencia, las guerras internas entre centralistas y federalistas, y cada uno siguiendo un modelo de gobierno y la consolidación de los estados nacionales. Entonces, sabemos que en este país, antes de que apareciera Colombia como república y que se lograra esto gracias a la gestión del presidente Rafael Núñez, era el estado soberano de Bolívar, es decir, que Cartagena pertenecía al estado de Bolívar, uno de los 7 u 8 estados que tenía la actual Colombia en ese entonces. Entonces, cada estado era como una nación independiente, ¿no? Entonces, pero llegamos a un periodo que es el de 1880-1900, conocido como el periodo de la regeneración. Es un periodo de un impulso económico para la ciudad de Cartagena. Aquí voy a hacer énfasis en la ciudad de Cartagena, pero teníamos estas dificultades: transporte, creación de empresa, inversión extranjera. Como les decía, la llegada de los extranjeros no fue tan notoria a esta ciudad. Estas familias que ya les mencioné trajeron capital, montaron sus negocios, como el caso de Manuel Román y Picón, que montó una botica en 1835. Es un extranjero que llegó en 1834, un español graduado, farmacéutico graduado en una universidad francesa, con un título profesional. Luego se casa con una criolla, echan raíces. Entre esas raíces aparece Soledad Román, que se casa posteriormente con Rafael Núñez, y este lazo familiar que se establece entre el hombre más poderoso de ese momento en Colombia, Rafael Núñez, y Soledad Román, fue clave para el despegue industrial, en este caso el despegue empresarial, porque empresarial abarca todo, los negocios, industria, en fin. El despegue empresarial de algunas familias que luego se fueron emparentando unas con otras. Pero quiero hacer énfasis en esta familia que se emparentó con Rafael Núñez, que es la familia Román. La creación de empresas, por supuesto, necesitaba de mucho capital extranjero y mejorar la comunicación, lo que era la comunicación entre Cartagena y el interior del país. Sabemos que para llegar, por ejemplo, a Santa Fe de Bogotá, eso era casi 3 meses, se hacía por el río Magdalena, luego a lomo de mula o a lomo del indio carguero, que eran los sistemas de transporte de la época, y quienes iban por el Magdalena remando eran los llamados bogas. Los bogas no tenían noción del tiempo, eran los llamados zambos, que prestaban un servicio y lo hacían como de una manera casi espontánea, no se sujetaban al tiempo, ni mucho menos se sujetaban a los extranjeros que querían llegar a Santa Fe de Bogotá. De esto hay muchas historias, de qué manera, digamos que los empresarios, pensando en que debían mejorar estas comunicaciones por una arteria principal que era el río Magdalena, debían invertir en lo que se conoció en ese momento como el barco a vapor, en una tecnología moderna para la época. Y quienes empezaron estas inversiones a gran escala fueron los alemanes, poniendo en circulación el primer barco a vapor, el alemán Juan Elbers. Estamos hablando más o menos de 1830 y pico, pero esto se fue consolidando y ya no era solo los alemanes, sino holandeses, ingleses, invirtiendo en las empresas de navegación a vapor. Esto con el fin
de sacar toda la materia prima colombiana hacia el exterior e introducir los productos manufacturados, entre esas las telas inglesas, el vino francés, el queso holandés, y todo tipo de productos químicos que venían de Alemania especialmente, porque era el país más avanzado en términos de desarrollo de la química moderna. Entonces les cuento esto para que vean que no fue fácil montar empresa a finales del siglo XIX. Es decir, que los empresarios tuvieron que sortear muchos obstáculos, entre ellas crear unas tecnologías, ponerlas en circulación, como el barco a vapor, como el ferrocarril, para conectar el río, en este caso, conectar el río con el puerto, el puerto con Cartagena, con el ferrocarril. Es decir, eran muchos los avatares, las dificultades, pero ellos no tiraron la toalla, siguieron adelante con esta idea de crear empresas y jalonar también un sistema de transporte que les permitiera vencer esos obstáculos. La fuente histórica muestra que la inversión en el sector empresarial fue respaldada por Rafael Núñez en ese periodo. Como les comentaba, estas redes familiares y estados estuvieron muy emparentadas y consolidaron una red empresarial. Esto es clave tenerlo en cuenta porque muchos empresarios tuvieron éxito gracias a ese emparentamiento, gracias a esa red que se construyó entre los que tenían el poder político y el poder económico. Entonces Núñez tenía el poder político, pero estos lazos de matrimoniales, si así se puede llamar, permitieron la consolidación de muchas familias cartageneras para ese entonces. Y hago énfasis en esto porque después de Núñez no hemos tenido otro presidente costeño. Sabemos que esto tiene que ver con la élite que se montó en el poder después de Núñez. Vino la élite antioqueña, el famoso presidente Rafael Reyes, en el periodo del quinquenio, que va después de la Guerra de los 1000 días, duró 5 años en el poder, 1901 en adelante, 1900, hasta 1905, 1906. Entonces tenemos un periodo donde los antioqueños empiezan a tomar fuerza, a empoderarse en estos cargos públicos y por supuesto a tejer un sentido de país mirando hacia el interior, mirando hacia la región antioqueña, hacia la región andina, y esto por su producto estrella que se consolida, que es el café. Entonces, el tema del café es muy importante tenerlo en cuenta porque va a ser nuestro producto número 1 a principios del siglo XX, es decir, el principal producto exportado, el que se exporta a gran escala y el que permitió acumular capitales que luego se invirtieron en la industria moderna, en el sector bancario y en el proceso de modernización que vivió el país con la construcción de ciudades en el eje cafetero, en Cali. Es decir, todo este capital acumulado fue invirtiéndose en otros sectores productivos y para ensanchar ese proceso de modernización que ya había iniciado. ¿Qué lugar ocupa la costa Caribe Cartagena en el concierto nacional? Estas son preguntas para meditar en el hoy, ¿verdad? Sabemos que tenemos un rezago. Cuando uno mira, bueno, ¿por qué este rezago de la costa Caribe, pero especialmente de Cartagena? Si Cartagena había sido la puerta de entrada para el periodo colonial de toda esta modernidad, era, digamos, por donde salía toda la mercancía, tenía múltiples funciones militares, económicas, administrativas, funcionaba la aduana, pero quedó ahora solo como una ciudad turística, donde la actividad del turismo tiene mucho asidero, pero por supuesto la del comercio sigue siendo a través del tiempo la actividad que se mantiene en el ayer y el hoy, y el comercio, no solo el comercio al detalle,
sino también el comercio exterior, por la importancia del puerto, aunque sin desconocer, por supuesto, ese sector productivo en la zona industrial de Mamonal. Pero son preguntas que nos podemos hacer. La participación en la vida política determina qué tanto se ha desarrollado una región en Colombia. La ilusión de tener un Rafael Núñez en el poder, ¿verdad? Que esa es una ilusión que está ahí. ¿Cuándo vamos a tener otro presidente costeño en el poder que también mire hacia acá? Son preguntas, pero ahora quiero mirar otro aspecto interesante en ese proceso de industrialización que vivió la ciudad. Entonces, ese proceso que inició en el periodo de la regeneración se consolidó y más o menos hasta la década del 20, 30, entrando el siglo XX, se mantuvo. Pero ¿por qué después del 30 hacia acá todas esas industrias que aparecieron fueron desapareciendo? Y hay varias explicaciones que se dan sobre esta situación. Pero bueno, en ese proceso de sustitución de importaciones que se dio en el año entre 1930 y 1950, sabemos que hay dos factores externos que lo determinaron. Primero, la gran depresión económica que se vivió a nivel mundial en 1929 y la Segunda Guerra Mundial en 1939 al 45. Entonces, esos factores internacionales que incidieron en el viraje que se le dio a la economía de empezar y más bien impulsar aún más ese proceso que ya había iniciado a finales del siglo XIX con Rafael Núñez. Bueno, vamos a mirar otra partecita importante aquí, aparte de este contexto. Todavía sigue siendo incipiente ese proceso de industrialización. En el caso nuestro, para ese periodo, es decir, del 30 y 50, mientras se estaban fundando, creando empresas en la región antioqueña y andina y en Cali, ¿qué pasó con por qué desaceleró este proceso en Cartagena? Entonces, tiene que ver, como les decía, con esa bonanza cafetera y el establecimiento de unos gobiernos que miraban hacia esa región, impulsando todas las actividades hacia estas regiones, la antioqueña y la región andina, y todos estos recursos que entraban por concepto de la acumulación de capitales producto de la venta del café, iban con destino a ensanchar, ¿no?, el proceso de industrialización en esos lugares. Nosotros contamos con unos giros que se dieron para Cartagena para impulsar ciertos procesos con la indemnización que se recibió por concepto de la pérdida del Canal de Panamá. Pero en términos generales, esta edad de oro de los años 20 no era más que la danza de los millones, era un proceso aperturista donde Colombia estaba entrando a lo que se llama, yo podría decir, una especie de tratados de libre comercio con Estados Unidos, donde Estados Unidos toma las riendas, ya no Inglaterra, sino Estados Unidos, de esa alianza comercial con Colombia y envía una comisión en 1923, la comisión Kremer, para establecer solidez en tema de finanzas, creando el Banco de la República. Entonces, estos dineros que venían producto de esos préstamos que se le hacían al gobierno norteamericano, empieza ese proceso de endeudamiento, ¿no?, que conocemos ya como la deuda externa, un proceso de no terminar, que se conoció también como la danza de los millones, porque esto de la entrega del Canal de Panamá casi que en manos norteamericanas, porque los estadounidenses apoyaron la independencia del pueblo panameño y sabemos que este territorio pertenecía a Colombia.
pero bueno, esa es historia patria. Sabemos que se libró una guerra, la guerra de los 1000 días y todas estas guerras que de una u otra manera fueron marcando la historia de Colombia y lo que sería Colombia, no solo en ese momento, estamos hablando de los años 20, 30 o siglo XX, sino de lo que es Colombia hoy. Es decir, un país también atravesado por la violencia, porque después no sería estas guerras externas, digamos, estas guerritas con el Perú o estas guerritas que vivimos por la reclamación del canal para no perder este territorio, sino también la lucha por, digamos, por la tierra. Son guerras internas y empieza toda la época de la violencia en Colombia, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que todos esos son hechos que de una u otra manera fueron marcando el rumbo de cada región. Y les hablo de esto porque siempre que se hace referencia a Cartagena como la ciudad donde, de la paz, la ciudad donde Núñez logró conciliar esas diferencias que habían en la división de estados nacionales, y Núñez logró unidad nacional, logró establecer una república nacional, una bandera, un himno, toda una simbología patriótica, y que estos íconos del ferrocarril, la construcción de los ferrocarriles, más que servir de transporte de mercancía, sirvió más bien como para decir, miren, estamos uniéndonos, cada región, cada antiguo estado se está uniendo y somos uno solo. Es decir, era algo más simbólico, porque sabemos que los ferrocarriles hasta cierto punto fueron un fracaso en la medida en que los costos en el montaje de esta tecnología superaban verdaderamente cualquier, digamos, inversión que se le quisiera hacer, porque era demasiado. Había que traer inclusive personal calificado, rieles, es decir, había que importar todo, inclusive el personal que iba a reparar los rieles del ferrocarril. Así que hasta cierto punto fue un fracaso esta tecnología, a diferencia, por ejemplo, de la tecnología del barco a vapor, que hoy por hoy se está hablando de explotar el río Magdalena y poner en circulación cruceros, en fin, que naveguen el río Magdalena, y esto sería, la verdad, de mucha ayuda para la economía cartagenera y para el fortalecimiento del turismo, que no solo sea marítimo, sino también fluvial, y que se pudiera aprovechar mejor esta vía de comunicación que fue abandonada a principios del siglo XX. Fue abandonada el río Magdalena como principal arteria que comunicaba la costa, y especialmente a Cartagena, con el interior del país. Entonces, estas poblaciones alrededor del río murieron: Monpós, Magangué, Honda, Puerto Nare, y otras poblaciones que se alimentaban de ese comercio de importación y exportación. Entonces, ese boom que tuvieron a finales del siglo XIX, pues estas poblaciones empezaron a morir porque la actividad económica principal desapareció. Bueno, vamos a pasar a este otro puntico. Sé que el tiempo apremia. La industria colombiana en tiempos de la posguerra, quiero aquí meterme un poco con el censo industrial, pero hacer énfasis en Cartagena. Bueno, se crearon muchas empresas nacionales. Bavaria, que viene de 1889, recuerden, esto es una cervecera que la fundaron los alemanes a finales del siglo XIX, luego tuvo un proceso, pasó a manos del Grupo Santo Domingo, y quien compró todas las cervecerías, el ingenio Verastegui, el ingenio Manuelita en el Valle del Cauca. Entonces es un boom a nivel nacional de muchas empresas que han dejado sus huellas, pero quiero hacer referencia a algunas industrias que dejaron huella en Cartagena de Indias. Entonces, este proceso de industrialización que se inició en el periodo de la regeneración se consolidó en las 3 primeras décadas, como ya les había dicho. El Hotel Caribe, que vino a, digamos, a aparecer en escena, y este tema de la actividad del turismo no fue algo planeado, es decir, apareció porque los empresarios se estaban preguntándose, ¿qué vamos a hacer ahora?
las empresas están quebrándose porque ya no nos están pidiendo medias, zapatos de Medellín, de la zona interiorana o de Barranquilla, porque Barranquilla sobrepasó a Cartagena en número de industria, en fin, y los costos de exportación a nivel interno eran muy elevados. Entonces, era mejor para ellos montar sus propias industrias que, qué sé yo, comprar zapatos o medias que llegaban de Cartagena. Los costos de producción y de transporte eran muy elevados. Le digo de producción porque, por ejemplo, estos textiles tenían que depender del algodón. La verdad que el algodón nuestro no era de buena calidad y la mayoría de las veces pues, había que traer todo esto de Europa, especialmente de Inglaterra, de las ya procesadas. Entonces, Antioquia, por ejemplo, aparece Coltejer, Fabricato y otras empresas textileras también en Santa Fe de Bogotá. Y bueno, el sector manufacturero, de una u otra manera, empieza a extinguirse. El sector manufacturero en Cartagena de Indias. Pero al tiempo que esto, digamos, se va debilitando, aparece la actividad del turismo y la Cámara de Comercio aparece en escena como la entidad que de una u otra manera va a aglomerar a todos estos empresarios para poder impulsar, si no estoy mal, la fecha de creación de la Cámara fue en 1915, para ayudar a impulsar este proceso de aventurarse un poco a la actividad del turismo y con un referente que construyeron el Hotel Caribe y otras actividades como el sector bancario, el sector servicio, el sector de las telecomunicaciones, ayudaron a fortalecer la economía cartagenera en ese entonces. Entonces el 20 se caracterizó en sus inicios por la política proteccionista a la industria nacional. Esta había sido implementada ya por Núñez en el último cuarto del siglo XIX. En el periodo de Reyes, el proteccionismo siguió operando y a finales del 19, volviendo al 19, se consideraron muchas industrias. Voy a hacer referencia solo a 4. Ya esto del ferrocarril lo mencioné, solo 4 industrias. Por ejemplo, la industria de los del Castillo. En un momento, vamos ahí, quiero hacer énfasis en este punto de las alianzas familiares. Entonces, el establecimiento de redes en los negocios y los cargos públicos le permitió consolidar a estas familias y obtener muchos beneficios. Permitió consolidarse. El historiador Alfonso Fernández habla de la actividad empresarial de los llamados notables de Cartagena durante la última centuria del XIX. ¿Qué pasó aquí? Entonces, esto le llaman notables porque, bueno, gracias a esas conexiones con el mundo de la política lograron consolidarse con ese poder económico y a la vez político porque ocuparon muchos cargos públicos. Por ejemplo, el caso de Bartolomé Martínez Bocio, la afiliación conservadora hacía parte del Consejo de Cartagena, hizo parte del Consejo Nacional de Delegatarios, dio origen a la Constitución del 86, su nombre también figuró en el Consejo Electoral del 91, y hay otros apellidos como los Carlos Vélez Daníes, Joaquín Araújo, Generoso Jaspe, José María de la Vega, Pedro Maciá, todos los mencionados amigos de Rafael Núñez. El ser miembro del colegio de electores fue clave si se tiene en cuenta que estos eran los encargados de definir los cargos al Senado, Cámara de Representantes y Asamblea Departamental. Otro empresario que ocupó cargos públicos fue Rafael del Castillo, creador de la Casa Comercial Rafael del Castillo, y sí, en 1861, miembro de la Junta del Distrito Electoral de Cartagena. También creó la compañía Leopoldo Villa, diputado de Bolívar, en 1892, quien creó o fueron miembros, en este caso, de la Compañía de Navegación por el Dique y el Magdalena, que contaba con el apoyo del Estado. Por lo general, muchas de estas empresas navieras necesitó el apoyo de muchos inversionistas cartageneros. Y ahí están los nombres de algunos de ellos: Pedro Vélez Racero, Leopoldo Villa, Rafael del Castillo. Enrique Luis Román, fundador de los laboratorios Román, se vio favorecido con el matrimonio de su hermana Soledad Román con Rafael Núñez. Este parentesco le permitió a él y a sus hermanos Carlos Antonio
Edu y Eduardo contar con algunos privilegios en los negocios, la prebenda y monopolios familiares en la administración pública de Núñez. Esto sucedía justamente en un periodo donde las redes familiares y los lazos de parentesco entre propietarios de pequeñas industrias y personajes vinculados a la vida política favorecían no solo el monopolio en el sector económico, sino también la hegemonía en la vida política y social. Finalmente, aquí vemos el empresario José Vicente Mogollón, creador de la empresa Tipografía Mogollón. Fue miembro fundador de la Cámara de Comercio de Cartagena, creada el 29 de octubre de 1915. El presidente de la República, José Vicente Concha, y el ministro de Agricultura y Comercio de ese entonces, el general Benjamín Herrera, suscribieron el decreto número 1807-1915, por el cual también se crea la Cámara de Comercio de Cúcuta, Cali y Bucaramanga. Entonces, como vemos, muchos de estos personajes se vieron agrupados, estos empresarios, alrededor de la creación de la Cámara, esto con el propósito de buscar una salida a la crisis a través de la actividad del turismo, como hoy se sostiene esta actividad económica, pero fue gracias a estos empresarios. Las huellas del empresario Simón Bitter, fundador de la empresa de calzado Bitter Hermanos, al igual que el caso de los tres empresarios mencionados, está en la casa donde fusionó sus empresas. Esto lo menciono porque las empresas y sus casas aún tienen el logotipo. Ya les voy a mostrar eso. Aquí hay algunas empresas fundadas, los laboratorios. Disculpe, es que yo no sé si les pasa a los demás compañeros, pero yo me quedé en una parte de la diapositiva donde dice la ilusión de tener un Rafael Núñez en el poder. Esa es otra. Esto es otro documento que les estoy mostrando. Pero las imágenes que usted anteriormente a las que se estaba refiriendo tampoco aparecieron. Pues no sé si le pasa lo mismo a los compañeros, pero se quedó como estática la imagen del documento. Sí, no, es que ahí no, esa solo era una hojita introductoria. Si quieres, se las pongo ahí para que. Estas son una fotografía de prensa de la época. Pero quiero que vean las imágenes, espérense un momentito, aquí, de estas casas donde aún aparece la insignia, aquí Rafael del Castillo y Cía, que fue de las casas comerciales más famosas, las casas importadoras y exportadoras más famosas, y como les decía al comienzo, Rafael del Castillo se ha mantenido con esa empresa familiar que ya no es tan familiar, con capitales mixtos y con un producto estrella que es la harina Tres Castillos. Esta casa queda en la calle. ¿Se ve? ¿No se ve? No. Voy a volver aquí. No se ve. Listo, vamos. El documento de Rafael Núñez todavía. Rafael Núñez. Ahí sí se ve. No, señor. ¿Se ve? No. Entonces, ¿se ve? Profesora Mayeli, deje de transmitir y transmita nuevamente. Deje de transmitir y transmita nuevamente a la otra ventana que está la otra. Que ella tenía mucha confianza con su papá y que ella no podía hacer nada, y yo le dije que eso no me importaba a mí, que realmente yo no veía nada de malo en eso, lo que si viera que ella a su edad ya tenía que ser una persona. ¿Se está viendo? María, que por favor apague el micrófono. Bueno, por favor apaguen los micrófonos. Profesora Mayeli, para que active nuevamente su micrófono, por favor. Que tuve que silenciar todos los micrófonos. Listo. Perfecto. Quiero saber si pueden ver la imagen. No, señora. Aún no está transmitiéndola. Aún no. ¿Por qué será así? Tienes que deja de transmitir la imagen que estabas transmitiendo. Déjala de transmitir. Y luego nuevamente entras a la ventana de la guión arriba y vas a colocar donde dice pantalla completa para que todo lo que estás haciendo se vea, y así todo lo que tú ves lo vemos nosotros, o ventana, y transmite la ventana específica que vas a transmitir. Listo. Entonces, aquí, ¿pueden ver eso? Sí. Sí, señora, ahora sí. Gracias. Bueno. Bien, entonces, como les contaba,
Rafael del Castillo, Sí. esta es una foto tomada recientemente. ¿Sí saben dónde queda la casa? En la calle Román. Casa donde funcionó la casa comercial Rafael del Castillo en 1861. Le hablaba de este empresario y de esta familia empresarial porque fue la que marcó en el 19 y aún hoy permanece todavía con su empresa, con capitales mixtos y con un producto estrella en el mercado, la harina Tres Castillos. ¿Conocen ese producto? Sí, sí, muy Harina Tres famoso. Castillos. Sí, Como la la flor del conozco. campo. Bien, bueno. Esta es otra toma de la casa. Aquí pasamos a la imprenta de José Vicente Mogollón. Les hablaba ahorita de José Vicente Mogollón, que fue uno de los miembros fundadores de la Cámara de Comercio de Cartagena. Actualmente en este edificio funciona una sede de la Universidad Rafael Núñez. Ahorita se me escapa el nombre de la calle. Sí lo han visto en esa calle que va derecho bajando Por supuesto, hacia Santo sí, por Domingo. supuesto. No, Claro. pues yo estoy comentándoles todas estas imágenes con el propósito que por un momento pues pensemos en que esto es un legado patrimonial vivo. Por ejemplo, aquí Calzado Bitter en Getsemaní de los hermanos Simón Bitter, creado en 1930. Estos legados Perdone, un te estás refiriendo patrimonio. al calzado Betar, ¿verdad? Que son los Sí, a Betar, las los casas. árabes. Yo me refiero A a las las casas. casas. Ah, sí, A pero las es que bueno, casas donde es que ellos son árabes, ellos son árabes. Entonces, perdón, pero fue que no entendí. Como son árabes, son Betar. Entonces dijiste Peter y me sonó como italiano. De inglés. que me corrijas. No, pero lo digo porque pensé que era otra cosa. Bueno, entonces estoy haciendo referencia a estas imágenes para que vean el tema de las casas coloniales, el cual muchas de estas casas, sus placas han sido retiradas, perdiendo con ella esa memoria colectiva y lo que fueron actores en este caso, muy visibles en el proceso empresarial cartagenero. Pocas tienen estas insignias, por ejemplo, los laboratorios Román, fundados en 1885, aún mantiene esta insignia, pero al lado de esta casa había una placa que era sobre la cigarrería El Dique de Soledad Román de Núñez, en esa casa roja, si no estoy mal, que está enfrente de la Universidad de Cartagena. Esta placa desapareció, no se le hizo referencia. Tan pronto se restauró la casa colonial, pues se pierde ahí ese referente muy importante, porque esto es una memoria viva industrial, como le decía, un patrimonio industrial vivo, donde podemos recrear lo que fue la Cartagena del 19 y parte del siglo XX, donde hubo una superposición de muchas cosas, porque si bien vienen de época colonial, pero en el siglo XIX se le dieron otros usos a estas casas coloniales, por lo que debe existir estas placas, ¿no?, que nos informen de esos usos de estas respectivas casas, y esto es muy, muy importante. Entonces, la mayoría de empresarios pertenecían a estas redes sociales. Ellos lo hacían porque compartían lazos de sangre, ideas políticas, el compadrazgo, la familiaridad y la amistad. La amistad que muchas veces venía desde la Universidad de Cartagena o desde la escuela. La mayoría de ellos estudiaron en el Colegio de la Esperanza, dirigido por Abel Mariano Irizarry. Los unía también otros espacios de sociabilidad, las fiestas en los clubes sociales, reuniones, ceremonias, bautizos, mortuorios a los que asistían por el parentesco y amistad. Otras familias que se beneficiaron con la llegada de Núñez al poder, ahí está Juan Bautista Truco Ocio, Juan B. Mainero y Truco, Dionisio Vélez Gómez, Pedro Vélez Racero, Francisco Polanco, Bartolomé Martínez Gocio, Manuel S. Merlano, Domingo Perné, Nicolás de Subiría, Rafael de Subiría, son muchos empresarios. Entonces la pregunta, como decía una de las participantes, ¿qué pasó si teníamos una
Cartagena llena de tantas empresas, de negocios, porque ya estas empresas manufactureras desaparecieron. Por la evidencia hallada podemos afirmar, son preguntas, ¿no? Por la evidencia hallada podemos afirmar que la élite empresarial de la ciudad de Cartagena de Indias dependió de la ayuda aportada por el presidente Rafael Núñez en el último cuarto del 19. La dinámica de creación de industria y participación en negocios cambiaría con la venida del siglo XX, que es lo que le estaba insistiendo, el café y la llegada al poder de empresarios antioqueños e interioranos de la región andina hizo que, por supuesto, esto también cambiara. Y la salida de mucha de esta producción de la materia prima, especialmente el café, por el puerto de Buenaventura, hizo que el puerto de Cartagena quedara relegado casi que a un tercer lugar. Porque entonces estaba el puerto de Buenaventura, el de Barranquilla. Cartagena pues ya no era el primer puerto para ese momento. Todo esto de una u otra manera influyó. Entonces nos lleva a afirmar que fue durante el periodo de la regeneración que estos empresarios de finales del 19 consiguieron muchas prebendas, exenciones y beneficios. Pienso que el hecho de no querer viajar a Santa Fe de Bogotá a principios del 20, lo que nos indica es el rezago político. Una vez que Rafael Núñez sale del poder, la región de la costa Caribe siente los efectos de una política centralista que mira hacia la región andina y sus polos de desarrollo, Bogotá, Medellín y Cali. Y eso está soportado en muchas fuentes, historiadores, economistas, que han profundizado más en este tema. Finalmente, vale la pena decir que si bien las industrias creadas a finales del siglo XIX y principios del XX cerraron sus puertas por diversas razones, entre ellas la explicada en el párrafo anterior, las casas donde funcionaron es la huella de estas industrias pioneras que se crearon en Cartagena, y vale la pena tenerlas en cuenta a la hora de entender la dinámica empresarial, social y política de la ciudad. Ellas constituyen un patrimonio industrial vivo, una evidencia contundente del pasado industrial de la ciudad. Las casas coloniales donde funcionaron las empresas representan el patrimonio industrial que lleva la huella de un pasado que aún está presente. Entonces, esto en términos generales es lo que quería compartir con ustedes. De lo otro que me hablaste es esa hojita que les mostré. Bueno, hay otra que quería compartir con ustedes como unos hitos del siglo XX. Los hitos. Espérense a ver. Hitos del siglo XX. Un momento. Hitos de la historia siglo XX. Cambio de Cartagena siglo XX. Bueno, ahí se ve. Aló. Sí, es la misma Okay. de Word. Listo, vamos a seguir. Siglo XX. Ahí se observa. Tienes problemas, puedes compartir pantalla completa cuando no puedas transmitir la ventana. Pero ahora mismo no estás transmitiendo. Tienes que poner o ventana o pantalla completa. Y dejar transmitir para transmitir nuevamente. Bien, espérate un momento. Abrir bandeja. Y aquí cambios aquí. ¿Sí se pueden observar ahora? ¿Aló? El documento. ¿Sí? Sí, se ve el documento. Bueno, el siglo XX, que es de muchos cambios. Muchos cambios. Hay una transformación social y económica de la ciudad que inició, como les decía, con ese proceso de modernización en el finales del 19, la construcción de obras públicas como el Camellón de los Mártires, todo preparando el camino hacia la celebración de la independencia de Cartagena, los 100 años de independencia. El paisaje urbano cambió, Torre de Reloj, Camellón de los Mártires, y ahí los diferentes iconos que se fueron estableciendo. Para muchos había que derribar las murallas, parte de esa
patrimonio se perdió, ese patrimonio material, porque la idea era borrar el pasado colonial. Entonces la construcción del Parque Centenario en 1911 con motivo de la celebración de los 100 años de independencia, el Camellón de los Mártires, el Teatro Heredia y el Monumento a la Bandera, que hoy sabemos no es Teatro de Heredia porque como todo ha sido renombrado, poniendo en su lugar personajes que habían sido desconocidos en la historia y que aportaron a la construcción de esta ciudad. Entonces es algo que hoy pues la historia tiene que reconocer que los mártires no son los únicos, sino que hay otros personajes que la historia invisibilizó por mucho tiempo, o por lo menos los que escribieron también la historia, los que ayudaron a escribirla. El Club Cartagena 1920 nos muestra la prosperidad que vivía el pueblo cartagenero en ese momento. La década del 20 se constituyó en el momento de masificación de la industria de la ciudad. Entonces, si alguien les pregunta, bueno, pero ¿cuál fue el periodo más glorioso de la manufactura, de la industria cartagenera, de ese desarrollo empresarial? Tengo que hacer referencia a 1920, porque fue la década donde más industrias se crearon en la ciudad. Yo tengo ahí un listadito que no sé si ya lo vieron en el anterior documento sobre la industria. Son muchas, más de 100 industrias que se crearon en ese momento. Todos los monumentos construidos simbolizan la prosperidad económica y social que vivió la ciudad en ese momento. La élite cartagenera estableció una diferencia con el periodo anterior, donde la ciudad estaba en una profunda crisis. Y los monumentos nos indicaban o eran una señal de esa prosperidad. A partir de los años 50 del siglo XX, la ciudad de Cartagena experimentó una expansión demográfica y urbana. Entonces veníamos de una disminución de su población después de la independencia con el sitio de Pablo Morillo, pero y luego se diezmó la población con las enfermedades como la viruela, el cólera morbus, la lepra, la disentería, muchas enfermedades que proliferaron en la ciudad a finales del siglo XIX, que por supuesto una ciudad insalubre, una ciudad donde la llegada de estos barcos extranjeros traía, por supuesto, contacto con el exterior, muchas también enfermedades, que ahí se hacían cruces de enfermedades, y de ahí la fundación de muchas boticas, boticas y laboratorios en la ciudad de Cartagena, que uno queda como asombrado, que siendo una ciudad tan pequeña, habían tantas boticas, es decir, en este caso eran como los laboratorios y farmacias del hoy, porque las boticas reunían tanto el espacio donde se producía el medicamento como el espacio donde se expendía el medicamento. Entonces, en 1950 se construye la carretera de la Cordialidad y la Troncal de Occidente, la refinería de Intercol, se expandió la infraestructura residencial y hotelera de Boca Grande. Entre el 51 y el 1993, la ciudad aumentó 5 veces su población. Pasó de 129.000 habitantes a 657.000 habitantes, más de medio billón de habitantes, un incremento equivalente a una tasa anual promedio del 4%. Entonces ahí tenemos una expansión demográfica que lo ha acompañado de una expansión urbana, barrios como Manga, Pie de la Popa, Boca Grande, Castillo Grande, Laguito se consolidaron gracias a la actividad del turismo. En términos económicos, entre 1950 y el 70, las actividades portuarias, el sector de la construcción, las manufacturas y el turismo se constituyeron en actividades clave para el desarrollo y el progreso de la ciudad. En algunos indicadores, la ciudad ha avanzado rápidamente: cobertura en acueducto, cobertura en alcantarillado, en energía, líneas telefónicas, cobertura en aseo público, educación superior. Estos son mayores que los de hace 50 años, por supuesto, y los habitantes hoy viven mejor que hace 50 años. Esto, por supuesto, con datos e investigaciones que ha hecho investigadores del Banco de la República, investigadores de otras universidades, y mi persona, que por supuesto ha estado revisando información primaria de la época. Es como hitos, ¿no? Estos hitos o hechos del siglo XX, donde tenemos, por supuesto, esas apuestas productivas que hoy están presentes: el turismo, la zona industrial de Mamonal, comercio exterior,
por el puerto, que se constituye un espacio dinámico, y la economía también apoyada por el comercio local. Es decir, que esto es una ciudad netamente comercial. El comercio está por todos lados. ¿Qué otra imagen tenía aquí? La industria. Bueno, voy a volver acá para que no se presente. Siempre cuando hago cambios, ¿sí? Bueno, ya se nos está acabando el Bueno, tiempo. eso era lo que quería compartir con ustedes, porque son tantas cosas, me gustaría que leyeran, si ustedes quieren. Hay una fuente obligada para el que quiera escudriñar un poco más sobre esto, sobre estos negocios que se crearon, estas empresas y sus empresarios, que es un libro que reposa en el Archivo Histórico de Cartagena y también en la Biblioteca Bartolomé Calvo, que es el libro de Urueta y Piñeres, Cartagena y su cercanía. Es una fuente obligada de consulta. Otros libros obligados son los libros publicados por el doctor Adolfo Meisel Roca, economista. Actualmente se desempeña como rector de la Universidad del Norte, pero también fue director del Banco de la República, sede Cartagena, y miembro de la Junta Directiva del Banco de la República a nivel nacional. El doctor Adolfo Meisel tiene una literatura bastante extensa sobre estas temáticas. El por qué el rezago de la costa caribe es una pregunta que él se hace. Después de Núñez no hemos tenido más presidentes y la región de una u otra manera sufrió un rezago y eso no lo podemos negar. ¿Qué otra cosita? Bueno, y también lo que he publicado, tengo este libro sobre los laboratorios Román, donde también se sigue la pista de todos estos empresarios, los laboratorios Román en Cartagena, la historia de la familia Román, y por supuesto Rafael Núñez ahí como de una otra manera en ese proceso de consolidación de la industria de los Román y de todo el proceso de industrialización que vivió la ciudad a finales del siglo XIX y aún en esas primeras décadas del siglo XX, hasta 1920 más o menos, cuando se cree que es las últimas industrias que se fundaron en la ciudad. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias. Bueno, yo una intervención súper pequeña y es y rápida, y es que yo creo que en esa, todos cuando vayamos a hacer ese estudio, o si se da la oportunidad en otra charla, determinar de todos los empresarios que tuvieron una gran representatividad aquí en Cartagena, supiéramos también cuáles fueron, o sea, cuáles fueron sus procedencias y quiénes también eran afro, porque usualmente solemos relacionar ese emprendimiento y esa fuerza de trabajo con la élite blanca, pero realmente Cartagena también tuvo grandes empresarios afro que le dejaron buena industria también en la arena, buena industria en la ciudad. Eso es todo. Muchas gracias, doctor. Bien, gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Buenos días. Buenos días. Buenos días, una consulta. Yo no sé si me perdí un poquito, quería que me excusa si me perdí un poquito, pero yo no escuché sobre la industria de ron local aquí en Cartagena. Se oye entrecortado. La historia del ron local aquí en la ciudad de Cartagena como industria, como empresa, ¿no? Pero eso eran las licoreras, el ron. Licorera, ok, vamos a esta tabla, déjame mirar aquí. No, aquí ya debo tener fábrica de jabones. Sí pueden ver el listado, vamos a mostrarles el listadito para ilustrar más. Esas licoreras aparecen inclusive muy artesanales a finales del siglo XIX, pero la de Bolívar también aparece ahí, si no estoy mal, es a principios del siglo XX. Vamos a mirar la tablita, espérense un momento y me dicen si la están viendo. Si están viendo la imagen, vamos al documento de donde está el listado de las industrias. ¿Sí ven la imagen?
No, aún no se está compartiendo pantalla. No se ve. No se ve. No se ve. Bueno, entonces vamos aquí a hacer el ejercicio aquí. ¿Sí la ven? Sí. Sí, ahí podemos, sí, sí. Ah, ok. Bueno, vamos Sí, ya la vemos. a mirar y ahí vemos la fecha de creación, el empresario y qué tipo de empresa era, qué tipo de empresa y a qué se dedicaba, ¿no? Ahí estamos con lácteos, con perfumes, panadería, automóviles. Ah, bueno, ¿qué sector? Tenemos aquí en 1837, por ejemplo, Harry Lever y Fred Walter, alfarería, Walter, fabricación de materiales de arcilla para la construcción. Carmelo Cruz, vamos a mirar aquí si encontramos esa de industria cauchera. Esto es un trabajo que aún no he publicado, apenas se presentó en el 2019. Las mineras no destiladas, ya pasó, ya refinadora. Pero todavía no habían refinado. Un momento. Todavía no habían destilado. No, eso era artesanal. Agrícola, manufacturas, pero embotelladora de Bolívar Limitada de Rafael del Castillo, aquí dice alcohólicas. Rafael del Castillo en 1946 con Arturo Franco, Roberto Rodríguez Cáceres y Vicente Gallo fundan una embotelladora de Bolívar Limitada de elaboración de bebidas no alcohólicas, aguas, Ahí lo pueden ver, vamos a ir buscando, pues, porque sé que está. Bueno, muchísimas gracias. Se ha acabado esta primera jornada del tiempo. Yo no sé si de pronto podríamos hacer las preguntas ahorita dentro de 1 hora y 15 minutos. Se nos ha recorrido el tiempo, ya son las 9:11 de la mañana. Si quieren, le hacemos la última pregunta a Víctor, que la tenía, pero que queden esas respuestas, pueden quedar para el siguiente panel o para finalice el siguiente panelista, ya que pues tenemos los tiempos bastante controlados y las personas que están asistiendo nada más pueden estar hasta el tiempo que se está estipulando. Entonces, profesora, no sé, usted me dirá si le damos la palabra al siguiente panelista o las dejamos para el final, poder ustedes se conectan nuevamente luego que finalice el panel de nuestro historiador Orlando. Sí, puedes dejarlo para el final. Voy mientras a buscar aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? No, entonces vamos a hacer finalizamos por ahora este conversatorio para poder dar inicio a los barrios extramurales de nuestro historiador Orlando. Nosotros vamos a hacer este nuevo conversatorio que tiene mucho que ver de alguna manera, también hay enlaces, obviamente todos estos temas están interconectados, pero luego al finalizar los dos conversatorios podrían hacer preguntas para ambos panelistas. Entonces, para poder cumplir con los tiempos, profesora y profesor. Perfecto, sí. ¿Y a qué hora me contactas? ¿A qué hora? O sea, digamos, el conversatorio del profesor Orlando finalizaría exactamente en 45 minutos a partir de ahora. Entonces, perfecto. O sea, voy a hacer una pausa en la grabación. E iniciamos con el conversatorio de nuestro historiador, del historiador Orlando de Ávila Pertus. Entonces, muchísimas gracias, profesora. De verdad, ha sido muy enriquecedor mirar esta visión de la industria cartagenera a través de su historia, su relación con la arquitectura cartagenera, el legado del centro histórico. Ha sido un fortalecimiento muy grande para los embajadores de la cartagenidad. Queda mucho por contar, queda mucho por hablar, obviamente, pero bueno, es un abreboca que le estaremos enviando también a los miembros de los embajadores, toda esta información que usted nos está enviando aquí. Y ahorita que terminemos los dos conversatorios, podemos debatir un poco sobre, digamos, lo conversado en ambos conversatorios. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, perfecto. Regálenme un segundo para hacer una pausa en la grabación y nuevamente volver a grabar.
Bueno, profesora Margelis, ahora sí, no sé si alguna persona tiene una pregunta sobre el panel de esta mañana, sobre la historia de la industria, la historia de la empresa, sobre lo que es la relación de la empresa con la historia misma de Cartagena y su orgullo. Tiene la palabra el señor Yesid Díaz López. Buenos días, Mayerlis. Buenos días. Bueno, es eso de, bueno, me gustó tu línea del tiempo, porque, bueno, yo soy artista escénico y como artista escénico siempre he tratado de colocar en la línea del tiempo la historia de Cartagena. Por ejemplo, montajes escénicos que se puedan llevar a cabo en esa época que tú mencionas, que hubo ese auge en 1920 de empresarial. ¿Cómo se podía ver, cómo se puede ver, puede llevar a la escena teatral? Lo digo ¿por qué? Porque, o sea, por lo general siempre se recurre a Cartagena colonial y poco se toca esos temas en la escena de teatro más moderno, ¿sí? Como un poco más contemporáneo, más reciente. Entonces, o sea, esta categorización que tú hoy nos compartes me sirve para situarme un poco más en la Cartagena de 1900, del siglo XX. Entonces ya puedo partir de un referente que es el empresarial, el auge de todas estas empresas que, que tuvieron mano de obra barata, pues si las relacionamos con el otro tema de todo de estos barrios extramuros que pues eran manos de obras baratas que estas empresas en algún momento lograron necesitar para constituirse como empresa. Y listo, eso es como mi aporte a su presentación. Muy buena, la verdad. Profesora, hagamos otra intervención más para que usted conteste como las dos así enseguida, para que podamos avanzar rápidamente. Tiene la palabra Mónica. Rafa y yo, por favor. Bueno, entonces tú y luego Mónica. Bueno, profe, Mayerly, gracias por su intervención. Ha sido muy buena, me ha gustado mucho. Soy Víctor Cochés Herrera, yo fui docente en el área de emprendimiento empresarial con centros académicos y siempre toco el tema de los grandes empresarios cartageneros, el tema de los Román, el tema de la fábrica de jabones Lemaitre, porque yo nací ahí en la calle Larga y me crié en la calle San Juan, cómo esos empresarios cartageneros surgieron, entre comillas, de la nada con su esfuerzo. Al lado de mi casa, me dicen mis familiares que hubo el casino, el comedor donde todos esos trabajadores de la fábrica Lemaitre almorzaban, y ahí se generó también otro emprendimiento que fue el de las que elaboraban los productos alimenticios para esa empresa, fábrica de jabones Lemaitre, que fueron unos empresarios exitosos con su perfumería, sus jabones. También quiero recalcar y resaltar a un gran empresario cartagenero nativo del barrio de Getsemaní, que en paz descanse, que fue Jesús María Villalobos el Perro, que yo lo conocí vendiendo cebolla, vendiendo tomate en la calle Larga, en el antiguo mercado de Getsemaní, y yo lo vi crecer porque yo estudiaba en el Colegio Camilo Torres en la calle Larga y estudié en el Colegio de la Esperanza, y yo lo vi crecer a él como empresario. Jesús María Villalobos el Perro, que en paz descanse, repito, él empezó vendiendo cebollas, vendiendo tomate, agachado en la calle Larga, y vendía ají. Él todos los días tenía un producto para vender y yo lo veía, yo pasaba con mis libros y lo veía vendiendo. Jesús María Villalobos el Perro
fue un gran empresario del Chance. Chance el perro paga, y yo fui vecino de él, y él y la familia de él me quisieron mucho. Entonces quiero resaltar a ese gran empresario que tuvimos en la ciudad de Cartagena, y hoy en día pues el Chance ya no se llama el Chance, sino que tiene otro tipo de nombre. Entonces, como él, surgieron muchos empresarios en la ciudad de Cartagena. También cabe resaltar el muelle de la Bodeguita, donde llegaban todas esas embarcaciones de Quibdó, Chocó, donde mi tío Gerardo era empresario de barcazas. Él traía plátano, traía madera de todo ese sitio de la zona del Pacífico. O sea, son grandes empresarios que, digamos, han sido olvidados. El muelle de la Bodeguita fue un sitio de comercio fuerte aquí en el distrito de Cartagena. Entonces, profe, ese era mi aporte, Rafa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu intervención. Vamos con Mónica y luego regresamos ya con la profesora. Mónica. Perdón, estaba hablando sola. Gracias, Rafa. Tenía el micrófono en silencio. Bueno, yo quizás me surgió la inquietud del papel de la mujer como empresaria en ese entonces. O sea, tenemos registros de mujeres o sencillamente quizás tenían que estar por debajo del amparo masculino para poder, no sé, sobresalir en sociedad. Y si se podría eventualmente considerar, teniendo en cuenta hoy en día que los dulces típicos representan a la cartagenidad también, que se entregan a los visitantes, en fin, se podría considerar a las palenqueras como alguna incidencia en el sector empresarial cartagenero, porque creo que más allá de la figura y de lo claramente cultural que es una palenquera, también hay un tema de independencia económica que de todos modos fortalece de alguna manera el papel de la mujer en la subsistencia en la comunidad. Entonces esas son como mis dos inquietudes. Gracias. ¿Ya? Ya. Vamos a empezar con Víctor. Víctor, gracias por tu aporte. Eso sería una historia que está por realizarse, Víctor. Te invito a que empieces a tejer esa historia del empresario José María Villalobos. Es una historia interesante porque es un hombre que aplicó la conducta empresarial de todos estos empresarios del siglo XIX, que fue diversificar su portafolio de servicios, es decir, no poner los huevos en una sola canasta. Eso era lo que caracterizaba a estos empresarios, es decir, ellos se dedicaban a un poquito la pulpería o tener una tienda, un almacén de productos importados, participar un poco también en empresas de navegación, es decir, tenían inversiones por todos lados. Y entonces, empezaron de abajo algunos de ellos empezaron así como tú dices. Por ejemplo, en el caso de Román, el Manuel empezó con una botica pequeña y este hombre era tan audaz y sagaz para los negocios que supo aprovechar la selva colombiana, todo lo que le brindaba, digamos, la selva, la quina, tenía quina, porque recuerden que en el siglo XIX se exportó quina a los países europeos. De la quina se extrae un principio activo llamado la quinina. Con ese se hacían elixires, medicamentos para diferentes enfermedades. También el añil fue exportado, del cual se extrae una tintura de color azul que se usaba en las textileras inglesas para tinturar los jeans con color azul. En fin, entonces este empresario, con todo este conocimiento que trajo de Europa, le estoy hablando del caso de Manuel Román y Picón, aprovechó la selva colombiana, todas estas plantas medicinales, y empezó a fabricar productos, medicamentos propios con estas especies. Tal es el caso de la curarina Juan Salas Nieto. Él le compra esto a un culebrero venezolano, pero ya él tenía conocimiento de todas estas especies llamadas científicamente la aristoloquia. Son más de 600 especies en Colombia. Este empresario usó tres especies con las cuales fabricó la curarina Román, que es un producto que nuestros padres, abuelos, aún sigue referente, usado contra la varicela, en el siglo XIX contra las mordeduras de serpiente, para las erupciones en la piel, en fin, era un medicamento de múltiples usos.
Y te llevo allá porque, bueno, estas son cosas que hay que recrear, ¿no? Y mirar toda la lectura que hizo un empresario sin tener conocimiento de administración de empresas, de economía, es decir, sin tener esos títulos académicos, es lo que era un farmacéutico, llega, hace un estudio del contexto, de las variables sociales, políticas, económicas, culturales, ve que la gente se interesa por estos productos naturales, que muy pocos tienen acceso a los medicamentos importados de Alemania y de Francia, que eran las casas comerciales más prestigiosas, representaban a estos países. ¿Qué pasó? Entonces él dijo, bueno, ese es el momento para aprovechar que lo que abundan son las enfermedades. ¿Cómo las vamos a contrarrestar? Voy a elaborar medicamentos con base en plantas medicinales y a la élite se las vendo en una presentación al estilo europeo, y a los de abajo que creen en los yerbateros, en los culebreros, se las vendo en forma de brebajes, menjurjes, en fin. Entonces un empresario muy astuto, que sin tener esos pergaminos en el área de la economía y la administración pudo sortear estas variables que muchos empresarios de pronto no se arriesgaban, pero esto fue un empresario arriesgado. Entonces el riesgo es algo que debe caracterizar a un empresario. Estoy haciendo énfasis en un perfil empresarial que debe primar a nivel general. Se dice que los empresarios antioqueños son más arriesgados que los empresarios costeños, porque la inversión la hacían sobre seguro en actividades económicas como la finca raíz, el comercio, y muy pocos se aventuraban a invertir en lo que era la industria, pues esto necesitaba más, digamos, inversión de capitales y arriesgarse un poco, es decir, sostenerse, mantenerse ahí y buscar mercados no era fácil. Por eso de ahí que fracasaran muchos, y además por la posición de Cartagena, su lugar, ¿no? Las dificultades que había para llevar esas mercancías al interior del país a nivel de puerto fluvial. Y lo otro tenía que ver, por supuesto, con una élite política que le había dado prioridad a la región andina y a la región antioqueña, esa élite que se montó a gobernar desde el siglo XX hasta nuestros días, porque no hemos tenido ningún presidente costeño después de Núñez. Pero volviendo a esto, Víctor, la verdad que es un aporte que hiciste valioso, es una historia por revisar y que sería bueno que te metieras ahí con José María Villalobos a hacer esta historia. Hay muchos modelos digamos, investigaciones que se han hecho sobre empresarios y sus empresas que te podrían ayudar. Una literatura muy rica, eso lo puedes conseguir en la Universidad de Cartagena, hay algunas tesis, en la Biblioteca Bartolomé Calvo, todo lo que se ha publicado del Banco de la República, en fin. ¿Qué otra cosa me preguntaste ahí? ¿Cómo crecen los empresarios? Bueno, te he explicado más o menos lo del caso de Román, así fue que creció él. Entonces, la botica se convirtió en un laboratorio moderno, tan pronto amasó fortuna con la venta de estos medicamentos, tanto para las clases bajas como para las altas, empezó a importar más bases químicas para fabricar más medicamentos, ensanchó su botica, de botica pasó a laboratorio y la botica quedó relegada solo para expendio de medicamentos, trajo personal calificado alemán y maquinaria de ese país para modernizar su laboratorio. Esto funcionó también anexo con la fábrica de gaseosas, del cual su hermano Carlos A. Román era propietario, Carlos Antonio Román. Esta fábrica fue creada en 1882. El laboratorio ya venía funcionando como botica desde 1835 y se modernizó también más o menos para la década de los 80 del 19, gracias también al apoyo que recibió de parte del presidente de ese entonces, Rafael Núñez, quien se emparentó con Soledad Román. Ahí respondo de una vez la pregunta de la doctora Mónica, el papel de la mujer como empresaria. Hay un texto que publicó la Cámara de Comercio de Cartagena que se titula Crónicas del Comercio en Cartagena. Es un libro de lujo de la editorial Villegas, de la cual yo participé escribiendo el documento o la crónica, la empresaria Soledad Román, en su rol como empresaria. Esto es una empresaria a destacar porque sabemos que tras bambalinas no gobernaba Núñez, sino Soledad Román.
y hay muchos documentos que lo prueban. Es decir, ahí cito, y sería bueno que te leyeras esta crónica, ese libro lo venden en la Panamericana, Crónicas del Comercio en Cartagena. Ese libro lo venden en la Panamericana, tiene un costo de 150,000 pesos. Es un libro editado por la mejor editorial del país, que se llama Villegas Editores. Fue impreso en Japón. Es un libro que sacó la Cámara de Comercio, lo lanzó en febrero de 2019 con 12 crónicas de 12 personalidades costeñas, entre esas mi persona, Juan Gozaín, el periodista, también está ahí varios escritores, Paulo Brito, Rubén Darío Álvarez, Oscar Castillo, en fin, son 12 personajes los que estamos ahí en ese libro de crónicas. Y una de las crónicas, la que yo escribí, fue sobre la empresaria Soledad Román. Lo que tú dices es cierto. ¿Qué pasaba con la mujer? La figura de la mujer era relegada a los asuntos de la literatura, a abordar a las manualidades, no se le tenía en cuenta, pero esta mujer es un ejemplo de cómo se podía subvertir el orden social en esa época. Una mujer que estaba al frente de una cigarrería, la llamada Cigarrería El Dique, que funcionó frente a la Universidad de Cartagena, en esa Casa Roja, y falta esa placa. Y esta mujer también fundó con su padre una logia masónica, la logia La Unión. Recuerden que la masonería pues llegó a Colombia en el siglo XIX. Había muchas logias, entre esas la fundada por Soledad Román y su padre Manuel Román y sus hermanos. Ellos practicaban mucho la filantropía, daban medicamentos gratis a los pobres, en fin. Soledad Román se convirtió casi que, así como Juan Bautista Mainero y Truco, en el poseedor de todas las casas coloniales de Cartagena. ¿Por qué? Porque era un agiotista, un hombre que sin escrúpulo, en este caso Juan Bautista Mainero y también Soledad siguiendo ese camino, prestaba dinero con hipoteca, y entonces estas casas quedaban hipotecadas y ella se hacía todas estas casas, igual que lo hizo Juan Bautista Mainero, llamándose, entre comillas, el Corralito de Mainero. Así que el centro de Cartagena para el siglo XIX recibió el nombre del Corralito de Mainero, un empresario italiano que llegó a Cartagena y que se hizo dueño casi que del centro histórico, y encima de eso también era dueño del teatro, donde está el centro comercial Cerrezuela. También fue inversionista de la empresa minera más grande de Colombia, la empresa El Zancudo, ubicada en Antioquia. Entonces, Soledad rompió ese paradigma del sexo débil en Colombia. Es una empresaria que se puso enfrente detrás de un mostrador. Eso estaba prohibido, pero a ella no le importó lo que hablara la gente. Es una mujer que estaba tras bambalinas, detrás del poder. Inclusive en un libro de Lemaitre, Daniel Lemaitre, él cuenta que una vez el presidente Rafael Núñez le dijo: mira que yo salgo a compartir con mis amigos en los espacios de sociabilidad, los clubes, en las chicherías, no, en las boticas, en estos espacios, en las tiendas, en el centro histórico, y no tengo para gastar un solo peso porque no cargo nada en el bolsillo. Entonces doña Sola le dio una platica, por decirlo así, le dio un dinerito, pero Núñez nunca se gastó un peso, y la empleada doméstica, lavando la ropa del presidente, encontró el dinero y le dijo: doña Sola, mire lo que encontré en los pantalones de su marido. Y ella se echó a reír a carcajadas porque dijo: yo soy la que gobierno aquí, este hombre me tiene tanto miedo que no se ha gastado ni un solo peso de lo que le di hace meses. Es una historia muy, muy chistosa, una anécdota, qué sé yo. Una matrona cartagenera. Sí, una matrona cartagenera, y se decía que nada se movía en esa casa, en la casona del Cabrero, sin que esta mujer pues diera la orden. Así que Núñez estaba, y es más, ahí en esa crónica, cito también a Lemaitre,
porque él narra que una vez llamaron desde Bogotá vía telegráfica, en el medio que se usaba en ese momento, y a través de la bocina responde, Soledad se hizo pasar por decir por Núñez, ella de atrevida, y responde y decía, no, es que acá tenemos a un señor fulano que queremos quitarle la vida porque hizo esto, lo queremos fusilar por esto. Entonces ella tomó decisiones ungiendo de presidenta o de presidente en este caso. Entonces son cosas, ¿no?, que uno dice, tremendo lo que Soledad hacía, y Núñez solo decía sola, no podía hacer más, porque era una mujer verdaderamente que se salía de ese paradigma, de ese modelo en el cual se había encajonado a la mujer de esa época. Entonces creo que faltan más historias por contar, porque no solo ella como empresaria seguramente, pero los registros que he revisado, es decir, la que figura es ella. Los registros notariales, porque revisamos, es decir, sacudimos todo el archivo histórico, los protocolos notariales, que es donde aparece ahí registradas las empresas, los fundadores, en fin, y aparece el nombre de Soledad Román de Núñez, o Soledad Román solo cuando ella empezó, antes de que Núñez fuera presidente. Entonces, la verdad que es una historia y te invito a que la leas, reposa en ese libro de Crónicas del Comercio en Cartagena. ¿Qué otra? Bueno, sobre los dulces, me hablabas de los dulces típicos, las palenqueras. Bueno, no tengo ahí referente claro, sé de muchas pulperías, tiendas que existieron. De hecho, tengo un listado de tiendas en el centro histórico, porque además de los almacenes estaban esos negocios pequeños llamados tiendas o pulperías. Esta figura de la palenquera con los dulces, ahí no la tengo referenciado, pero seguramente que esto viene de una tradición y se fue superponiendo, ¿no? Porque uno dice, caramba, el caballito, la alegría, son formas de representación también del otro que se van superponiendo a través del tiempo, y que, bueno, necesitamos científicos sociales que se adentren a esas temáticas. Yo no he abordado esas temáticas con estos personajes, pero sería bueno pues reconstruir esas historias. Muchísimas gracias. Excelente. Vamos a la otra pregunta, a la de Yesid. Yesid, sobre los montajes escénicos, cómo representar, ¿verdad?, estos momentos históricos. Claro, hay que hacer una curaduría para no caer en lo que se llama anacronismo en la historia, que todo cuadre en cuanto a fechas y lo que se estaba viviendo en ese momento histórico. Por eso hay que contextualizar social, política, económicamente y culturalmente un momento histórico vivido. Por ponerte un ejemplo, finales del siglo XIX, este proceso de modernización, nosotros tenemos muchos íconos ahí, por ejemplo, el ferrocarril, el barco a vapor, la torre del reloj, eso no estaba antes, el camellón de los mártires, también el, qué sé yo, el centro de convenciones, el parque centenario. Todas estas son cosas que vinieron de una u otra forma a ser como unos referentes de ese proceso de modernización que empezó a vivir la ciudad a finales del siglo XIX, donde había que eliminar lo colonial, y hacer sentir que estábamos en otra época, en la época independentista, republicana, pero sabemos que, como ya les conté con las casas coloniales, hay que volver a traer a memoria todas esas historias superpuestas en diferentes épocas históricas de lo que ocurrió en esas casas coloniales, porque no es posible que cuando se da ese proceso de restauración de estas casas desaparezca esa memoria histórica. Eso debe estar en las placas. Entonces, porque por supuesto que a los turistas y la gente que quiere conocer esta ciudad quiere saber qué ocurrió ahí, no solo en la época colonial, sino qué ocurrió ahí en época republicana, qué empresa funcionó, qué tienda, qué almacén, qué sé yo, y en la actualidad, por supuesto. Entonces, es como, yo te invito a empaparte un poco más en esto de las representaciones en los contextos, porque para hacer una representación escénica tenemos que meternos como en la mente del otro en esa época, ¿verdad? Como historiadora
soy un poquito como loca en eso y siempre me han dicho que parezco más literata, porque cuando voy a escribir yo transporto mi mente a esa época, ¿verdad? ¿Cómo sería? Y empiezo a representar las cosas y de repente empiezo a escribir cosas que me vienen y que bueno, eso solo la escribe Margelli, de pronto no están ya tengo unos datos en la cabeza y empiezo a representar. Entonces yo te invito a ese proceso de, antes de la preparación, ¿no? De esa escena o de esos montajes, contextualizar el personaje en los diferentes momentos y aspectos culturales, políticos, sociales, económicos. Eso te ayudaría mucho. De hecho, cuando trabajé en el IPCC en el 2016, estuve como curadora y como guionista de estos libretos que se emplearon para las diferentes presentaciones. Y bueno, lo que se trataba era de eso, ¿verdad? La Cartagena colonial, la republicana, la Cartagena, qué sé yo, posmoderna o actual. Todo eso debe ir encajonado en todos estos aspectos que de una u otra manera están marcando cada personaje y son todas estas facetas de las que ya te he mencionado. ¿Tienes alguna otra pregunta? No sé. Sí. Profesora, hay una persona que está levantando la mano, se llama Víctor. Entonces no sé si Víctor vas a decir algo. Sí, yo quería primero agradecerle a la profesora Margelli por el espacio y segundo, son dos preguntas. La primera es cuál ha sido el aporte de las economías de tipo solidaria o cooperativa en la construcción de empresas en Cartagena. Y segundo, cuál ha sido la afectación. Bueno, en Cartagena ha tenido muchos momentos digamos, de crisis de salud, como por allá la famosa o la conocida enfermedad del cólera o también la pandemia en estos momentos. ¿Cuál ha sido la afectación de este tipo de enfermedades o de situaciones de salud pública? ¿Cómo han afectado también la creación y la evolución de las empresas en la ciudad? Bueno, yo voy a empezar por la última pregunta, porque esto de la economía solidaria no es un concepto de pronto que se estaba empleando en la época, ¿verdad? Para no cometer anacronismo. Lo que habían eran empresas de tipo familiar, ¿sí? De tipo familiar. No sé si eso tenga que ver o te responda a eso de economía solidaria. Pero no soy economista, soy historiadora, manejo este tema de la historia empresarial y me acerco desde la historia de las empresas y empresarios, mirando estos actores y cómo operaron a través de estas organizaciones, que por lo general eran empresas familiares y algunas alcanzaron el estatus de sociedades anónimas, cuando ya su capital pues entraban inversionistas extranjeros. Entonces es un poco lo que te puedo contar de eso, pero bueno, en cuanto a las enfermedades, este tema de salud pública tampoco estaba en la época. Ahí era sálvese quien pueda. ¿Sí? ¿Cómo era la salud? Eso era privado. Si tú tenías para ir a un médico y financiártelo, pues y comprar la medicina europea, que era costosísima, importada de Francia, de Alemania, entonces pues ahí podías. Por eso fue que el empresario Román, al ver la proliferación de estas enfermedades como la disentería, el cólera morbus, la lepra, todas estas enfermedades, ¿cómo se llama esta otra del mosquito? Que ahora se me está olvidando. Bueno, yo tengo ese listadito ahí, pero... El dengue. El dengue hemorrágico, así se le llamaba, el dengue hemorrágico, o la peste negra, como también se le llamó. ¿Qué pasó? Él dijo, bueno, yo tengo aquí un conocimiento, tengo plantas y voy a ver cómo contrarresto esto porque la población cartagenera está diezmando. Por eso yo le dije al inicio de la conferencia que no solo diezmó por la inanición que la población no recibió alimento en ese sitio de Pablo Morillo, sino que ese sitio lo que trajo también fue enfermedades y posterior a eso vinieron más enfermedades porque con estos intercambios culturales venían también enfermedades nuevas que no se conocían, por eso los barcos se ponían en cuarentena, entonces ponían la medida de las cuarentenas en el puerto, así que esta cuarentena no es algo nuevo, ponían las embarcaciones en cuarentena cuando había todo este tema del cólera, de la viruela,
Esto era terrible. Antes de la vacuna esa de Yen, antes de que apareciera en escena, pues esto era terrible. Y uno ve los censos de la época, cómo diezmó ostensiblemente la población de Cartagena, que alcanza a recuperarse un poco para finales del 19 y como bien le dije, ya entrando el siglo XX, extendidito, entonces esta población pasa de 128.000 habitantes a 650 y algo, o sea, más de medio millón de personas. Es algo tremendo, ¿verdad? ¿Cómo cambia esa cifra? Pero esto de la salud era algo privado, Víctor, y sálvese quien pueda. ¿Y a qué recurría entonces la gente? A las parteras o comadronas, recurrían al yerbatero, al sobandero, entonces a través de brebajes con plantas, menjurjes, se atendían todos estos problemas de salud. O sea que esto era a la suerte, a lo que Dios dispusiera. Entonces, enfermedades como, por ejemplo, la lepra. Aquí se creó un hospital, creo que fue en Caño del Oro, para atender a los enfermos de lepra. Fueron aislados porque eran vistos como los pecadores, la gente que había pecado, que estaba sucia y era un foco de contaminación, porque las enfermedades eran vistas como eso. Había tres mentalidades médicas. Por un lado, eran vistas como fruto del pecado. Segundo, por las condiciones sanitarias de la ciudad, donde no había alcantarillado, todo era un desastre. De hecho, hay unas narraciones de viajeros que dicen que se lanzaban las aguas de las bacenillas por las ventanas. Todos los biológicos, los desechos de la gente eran lanzados por las ventanas y la gente gritaba, allá va tal cosa, avisando que si había alguien por ahí se quitara. Eso era una locura. Entonces teníamos mucha contaminación, las aguas negras, las aguas hervidas. O sea, esto era algo que no viene de ahora, esto es algo que viene de atrás. Entonces todo esto ayudaba como factor para que se multiplicaran estas enfermedades. Algo en lo que quería hacer énfasis, entonces la población tenía que recurrir al sobandero, al yerbatero, a la partera, porque no había otra opción para ellos. Había que pagar, por supuesto, si tú querías que te atendiera un médico, había que pagar por esa consulta privado. De hecho, pues los médicos, los profesionales en esta área eran muy reducidos. Esto era, digamos, una profesión que si bien venía de tiempos coloniales, pero era estudiada de manera tutorial, igual que el derecho, tutorial. Luego aparece en escena en la Universidad de Cartagena en 1827, pero primeramente en la Universidad Nacional de Colombia, llamada Universidad Central, en 1823. La carrera de medicina tuvo que apelar prácticamente a los extranjeros a que vinieran a formar, y uno que otro criollo, que es letrado, y también los llamados no zambos, sino los ahora pardos, bueno, estos términos locos, pardos, ¿verdad? Gente que de una u otra forma no quería, digamos, la élite que subiera a enseñar, pero no, había que ponerlos a enseñar porque de dónde iban a echar manos. Eso era algo loquísimo, pero bueno, gracias a Dios las cosas han cambiado en este tiempo y sabemos que hay racismo, si bien en este país no hubo racismo oficial como en Brasil, Estados Unidos, Sudáfrica, pero en este país ha habido un racismo soterrado, no oficial, con el ropaje del mestizaje, con todas estas ideas también que alimentan el racismo, que vienen desde la familia, porque he escuchado, y yo di un curso hace años sobre raza y nación en América Latina, caso Colombia, Cartagena, y debatiendo con unos expertos, por ejemplo, uno encuentra, y un curso con unos estudiantes de la Universidad Tecnológica, recuerdo que ellas me decían, mi abuela decía, profesora, y me sigue diciendo que yo tengo que casarme con alguien que sea más blanco que yo. Mire cómo soy yo, tengo que mejorar la raza. Eso me lo dice mi abuela. Yo dije, caramba, Dios eterno, estamos en otro momento, pero aún se sigue repitiendo esas cosas que uno diría, bueno, y el racismo que no se oficializó, pero sí está, porque dentro de las mismas poblaciones afro también se da en lo que se llama etnorracismo, ¿sí? Y no sé si en las indígenas, pero he visto y me he familiarizado con algunos de ellos y digo, caramba, algunos, no todos, pero entonces opera ese lema
¿verdad? Entonces otros dicen, ay, es que yo soy negro por fuera, pero yo soy blanco por dentro. También me decían así, porque era un debate con gente y yo solo me estaba toteada de la risa, la verdad que esto es simplemente un brote de racismo. Es como el racismo también dentro de la élite que se viste de blanco y usa el bastón como símbolo de mando, no porque sean cojos, sino que el bastón era un símbolo de mando en la época de la colonia, y aún se visten de blanco. Hay unos personajes, y no voy a decir sus nombres, que aún se visten con el sombrero, con los zapaticos, y usan ese bastoncito. Bueno, pueden caminar perfectamente, pero lo usan como símbolo de mando. Cosas así que nos hacen pensar que aún estamos en esa modorra colonial, que no nos hemos sacudido realmente de la modorra colonial como quisiéramos, pero ahí vamos caminando, así sea a paso de tortuga, porque cuando yo me voy a Bogotá y regreso, voy a otro lugar y regreso, digo, caramba, pero aquí parece que todo permaneciera, como decía Gabriel García Márquez, ¿no? Como que esto es un retrato que permanece en el tiempo. Pero bueno, es unas cosas chistosas que tiene esta ciudad caribeña que enamora, que uno, algo que quiero destacar de la gente de aquí de Cartagena es la solidaridad. Ya que tú hablaste de solidaridad, recuerdo que yo viví alrededor de 10 años en Bogotá. Cuando regresé, no sé, un día olvidé mi billetera y me tocó coger un bus y yo tenía que estar a tal hora, y un señor dijo, no se preocupe señora, me hace el favor, se baja, yo le doy la plata del taxi y abordo un taxi. Y yo me quedé sorprendida, yo dije, caramba, esto no lo veo en Bogotá. Realmente nosotros aquí, los costeños, especialmente los cartageneros, somos muy solidarios entre nosotros mismos y inclusive con la gente que viene de afuera. Bueno, profesora, de verdad ha sido un honor contar con usted. Su panel contó con los tiempos específicos de las horas de la mañana, de 8 a 9 y 10, o sea que cumplió perfectamente. Hoy sí hicimos las cosas en los tiempos. Luego vino el profesor Orlando y ahora hubo una extensión de preguntas y respuestas donde la profesora muy amablemente también estuvo acompañándonos en esto para aquellas personas que no pudieron estar. Todos estos 3 videos, que se dividieron en 3 videos, van a ser subidos en una plataforma para que todo el mundo pueda tener acceso. De verdad, profesora, me siento muy orgulloso yo de tenerla también a usted y de tener todo este equipo que nos ha estado acompañando en este proceso. Pero yo quisiera preguntarle a usted ahora, ¿cómo el tema de los mercados, de la memoria, de la economía histórica de Cartagena puede contribuir al tema del orgullo por Cartagena? Esa es la pregunta que me tengo como para finalizar este tema, porque recordemos que todo esto es para fortalecer nuestro orgullo. Bien, bueno, claro que sí sirve porque, digamos, como te he contado, todo esto que tenemos propio, que han dejado huella. Te hablaba ayer de la cola Román, un producto propio que hoy la Coca-Cola saca provecho, pero que fue un producto que le costó a estos empresarios de a pie sudor y lágrimas, mucho esfuerzo también, porque no era fácil montar empresa en aquel entonces. La harinera Tres Castillos, la jabonería Alimentre, que si bien ya no existen estos jabones, pero fueron productos que fueron dejando huella y que estas empresas de una u otra manera son un referente obligado si queremos hablar que estamos orgullosos de nuestra ciudad, orgullosos por los deportistas, orgullosos por estas empresas, orgullosos por sus músicos, orgullosos por las palenqueras y su gastronomía y todos los aportes que muchos de los de abajo, ya sean indígenas o afrodescendientes, han aportado a la construcción de esta ciudad. Y estamos en mora de hacerlo visible a través de la construcción de una nueva historia que aborde estas temáticas, porque aún falta mucho en la ciudad más histórica, yo creo que del mundo, falta mucho de historia, de hacer historia. Es una ciudad histórica, pero que hay que ahondar aún más en la historia. No sé si respondí tu pregunta. El orgullo por Cartagena, claro, a través de estas empresas es importante que se haga memoria de ese orgullo cartagenero y hacer referencia a ellas. Profesora Margelis, muchísimas gracias por haber hecho parte de estos paneles. Contaremos también con usted para que nos adelante un poco en otro momento
sobre la historia del deporte. Vamos a hacer un breve cameo, una breve conversación sobre los deportes, gracias también a la profesora Margelis. De verdad, gracias a todas las embajadoras y a todos los embajadores de la Cartagenidad por haber estado aquí pendientes de todos estos paneles. Va a haber una retroalimentación, por favor, silencien un momento. Va a haber una retroalimentación que se va a hacer también con todas y todos. Va a haber también una parte final donde todos estos paneles van a llegar como a un momento de culminación, y recordemos que vamos a tener también las estaciones de Transcaribe, donde cada uno de los docentes nos ha ido enviando documentos, piezas gráficas, y a partir de eso estamos construyendo estas líneas del tiempo. Así que muchísimas gracias, profesora, y gracias también a todos los embajadores y embajadoras por haber hecho parte de estos dos paneles en el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Que estén bien. En nombre de la Escuela Gracias a ustedes. Del director Fidel García Misas, su director, y de la Fundación Amor y Vida, su directora Marta Zaguadi, de la Alcaldía Mayor de Cartagena, y de nuestros docentes como la profesora Margelis y el profesor Orlando. Muchísimas gracias a todas y todos. Ustedes son los embajadores de Cartagena, los embajadores de la cartagenidad. Muchas gracias. Gracias, gracias. Mil gracias, feliz día. Jueves. Estén pendientes de la programación, de los horarios tal cual como se está enviando en los grupos. Ahí están todos los horarios con todas las conferencias, con sus horas y sus especificaciones. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. Muchas gracias, chao. Rafael. Chao.